Drácula, el nombre del terror. Parte 2. Al mismo tiempo que la campaña en Bulgaria, el voivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos, a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que, como brazo ejecutivo de la justicia, el voivoda la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste, para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el terror que inspiraba al gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es, claro está, el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcondilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas, surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. Es el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En 1462 Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, donde su mito se acrecienta con historias que dan testimonio de su obsesión por el dolor. Se dice que capturaba todo tipo de insectos y roedores y luego de torturarlos finalmente los empalaba vivos en su celda. En 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia y es liberado. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una invasión turca ese mismo año, instigada por la traición de los nobles, y llevada a cabo por soldados boyardos que luchaban en su ejército, los cuales irónicamente también habían sido los responsables del asesinato de su padre. Otra versión, menos aceptada, dice que fueron soldados turcos. Enigma sobre su sepultura. Existen muchos misterios y leyendas en torno al sepulcro y entierro de Vlad Tepes. Las excavaciones realizadas por Dinu Rossetti en 1933 no encontraron una tumba debajo de la famosa lápida sin marcar y que se atribuye a Vlad en la iglesia del monasterio Snagov. En cambio se encontraron muchos huesos de animales y quijadas de caballo. Otros mitos aseguran que su cabeza fue envuelta, perfumada y enviada como regalo al sultán del Imperio Otomano. Quizá estas historias fueron las que terminaron inspirando a Bram Stoker en la creación de su sanguinario personaje. El historiador Konstantin Rezachevici dijo que su cuerpo probablemente fue enterrado en la primera iglesia del monasterio de Comana, que fue establecido por Vlad y estaba cerca del campo de batalla donde fue asesinado. Vlad en su tierra a día de hoy. En Rumanía, existe un conflicto en torno al personaje de Drácula. Mientras que el histórico Vlad Tepes es considerado un héroe nacional por sus victorias militares. El mito creado por Bram Stoker lo convirtió en un monstruo vampírico, algo que no agrada a la Iglesia rumana y a los movimientos nacionalistas locales. Esta controversia se refleja en la explotación turística del mito de Drácula y en la resistencia de algunos sectores de la población a aceptarlo. Además, la novela de Stoker también aborda temas relacionados con la identidad británica y los dilemas religiosos y políticos de la época. El personaje de Drácula es visto como una figura transgresora que pone en cuestión el orden establecido y desafía las convenciones de la sociedad de la época. La novela también aborda temas como el papel de la mujer, la democracia liberal y la convivencia entre culturas diferentes.
Paralelismos entre la época en que fue escrito el libro y nuestra época. En la época de Bram Stoker, los británicos enfrentaron problemas de identidad, especialmente en relación con la expansión del Imperio Británico. Hoy en día, también podemos ver conflictos de identidad en varios países, en particular en relación con la globalización y la interacción entre diferentes culturas. Crisis de civilización y decadencia. La novela refleja las ansiedades propias del fin del siglo XIX, un sentimiento de crisis de la civilización y decadencia del Imperio Británico. Actualmente, podemos encontrar similitudes en la preocupación por el declive de las democracias occidentales y la influencia de movimientos autoritarios. Temor a la colonización inversa. En Drácula, el miedo a que los británicos sean colonizados por extranjeros es un tema subyacente. Hoy en día, podemos ver paralelismos en el temor a la inmigración y la influencia de otras culturas en la sociedad. Lucha por la igualdad de género. La novela Drácula aborda la lucha de las mujeres por la igualdad en una época en que el feminismo estaba en sus inicios. En la actualidad, aunque se han logrado avances significativos en la igualdad de género, la lucha por la igualdad continúa siendo un tema relevante en todo el mundo. Papel de la mujer, entonces y ahora. En la época victoriana, las mujeres tenían roles limitados en la sociedad y se esperaba que se sometieran a la autoridad de los hombres. Mina Harker, una de las protagonistas de Drácula, representa la lucha de las mujeres de clase media por ocupar el lugar que ellas quieren en la sociedad, al margen de los deseos de los varones. Aunque las mujeres han logrado importantes avances en términos de igualdad de género, aún persisten desigualdades en áreas como el salario, la representación política y la violencia de género. El papel de la mujer en la actualidad es mucho más diverso y abarca una amplia gama de roles en la sociedad. Sin embargo, las luchas de Mina Harker en Drácula siguen siendo relevantes. La conclusión clave sobre el mito de Drácula a través del tiempo es su capacidad para adaptarse y perdurar como reflejo de la evolución de las ansiedades y los valores humanos. Desde sus inicios hasta la actualidad, Drácula se ha mantenido como un símbolo cultural relevante debido a su capacidad para encarnar y abordar las preocupaciones apremiantes de cada época. El poder perdurable del mito radica en sus temas atemporales y su capacidad para cautivar la imaginación humana, asegurando su relevancia continua en la literatura, el cine y la cultura popular. A medida que la sociedad continúa cambiando, también lo hará el mito de Drácula, manteniendo su lugar como una narración versátil y evocadora que resuena en el público a lo largo de generaciones. Gracias por la visualización. Puedes dar me gusta y compartir, así como opinar sobre el contenido del vídeo. Te invito a suscribirte a nuestro canal, así como visitar nuestro podcast En las sombras, las estrellas, donde subiremos relatos, novelas, cuentos y poesías universales así como un análisis de la obra y vida del autor. Te esperamos.